Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero dedicar este video a vos que estás en un proceso de búsqueda laboral o que en un futuro vas a comenzarlo. Seguramente preparaste tu currículum, comenzaste a aplicar a diferentes ofertas laborales de acuerdo a tus intereses y te llamaron. Pero ahora estás muy nervioso porque llega el momento de la entrevista laboral. Y lo mejor que uno puede hacer para enfrentar esos miedos y mostrar seguridad ante el entrevistador es ir preparado. Por eso hoy voy a hablar de aquellas preguntas típicas a las que uno se enfrenta en las entrevistas laborales. Y te voy a dar consejos y orientarte cuáles son las respuestas más convenientes y aquello que nunca tenés que hacer. Vamos a comenzar con la primera pregunta que te realizan cuando ingresás a la sala junto al entrevistador o cuando te llaman por teléfono. Y es, ¿podrías contarme un poco sobre vos? ¿Podrías presentarte? Y esto es como la pregunta clave para romper el hielo. Obviamente que si el entrevistador ha hecho su tarea como corresponde, tuvo que haber leído el currículum previamente. Entonces él no espera grandes sorpresas, sino es como que quiere poner en voz lo que él ya leyó. Lo mejor que uno puede hacer en este caso es llevar como un speech preparado, como un pequeño resumen de lo que figura en el currículum. Yo lo que te puedo dar como consejo es que si tu experiencia laboral es más fuerte que la de los estudios, comiences por eso, contando cuáles fueron tus trabajos, qué tareas desarrollabas, pero de una manera muy general. Y por el contrario, si tu historial más importante es el de los estudios, dale más énfasis a la parte educativa. En el caso de que hayas realizado trabajos, pero no hayas recibido una remuneración por eso también es muy valorado en las empresas, por eso te recomiendo que lo comentes. La segunda pregunta yo la llamaría como tensa o comprometedora y es la siguiente: ¿por qué querés cambiar de trabajo? Y en ese momento uno queda como helado, petrificado, porque si está viviendo situaciones incómodas en el trabajo, tiene problemas con sus compañeros o no está conforme con su jefe, va a tener que restringirse de responder eso porque nunca hay que pecar de sincero. La respuesta tiene que ser políticamente correcta porque uno nunca debe criticar a su empleador o a sus compañeros. Esto puede ser tomado por el entrevistador como una falta de lealtad y de fidelidad. Lo aconsejable es hablar desde el punto de vista de uno. Por ejemplo, decir que no había más posibilidades de crecimiento, que uno está buscando nuevos desafíos, que quiere entrar a una nueva industria, salir de la zona de confort, probar nuevas actividades. Más allá de esta pregunta, en lo posible uno tiene que terminar en buenos términos con el empleador, porque nunca se sabe las vueltas de la vida, a dónde lo van a llevar a uno y si va a tener que necesitar de esa persona nuevamente. La tercera tiene que ver con las virtudes y los defectos. Por supuesto que es más simple para uno hablar de sus propias fortalezas. Y en este caso podés hablar no solo de las competencias técnicas, como puede ser el conocimiento de una norma, la utilización de determinado programa en computación, sino que también podés hablar de las habilidades personales, como puede ser la comunicación, el trabajo en equipo, tu eficiencia, tu capacidad de adaptarte a los cambios. Y por el contrario, para los defectos, no digas aquello común que puede ser soy demasiado perfeccionista, porque ahí el entrevistador se va a dar cuenta que no está siendo sincero. Lo más conveniente es comentar un defecto que esté disfrazado de algo positivo, como puede ser a veces demoro más en hacer las entregas porque soy muy detallista, me gusta ir más lento y fijarme que todo esté hecho de la manera correcta. La siguiente es ¿por qué eres el indicado para este puesto? Lo aconsejable es hablar del valor agregado que uno puede darle a la compañía, porque siempre los empresarios a la hora de generar productos y servicios se enfocan en el cliente, en qué pueden diferenciarse del resto. Y lo mismo van a hacer cuando estén buscando a los empleados. Quieren empleados que salgan de la media. Por eso te recomiendo que a la hora de responder esta pregunta te fijes en qué podés aportar. Por ejemplo, decir que sos eficiente. De esta manera la empresa va a utilizar menos recursos. O que sos una persona que viene con ideas nuevas y frescas. Que sos capaz de analizar los métodos, los sistemas para generar cambios en caso de que lo necesiten, que te gusta tomar iniciativa y tomar las riendas del asunto cuando hay algún conflicto. Todo esto va a ser valorado por el entrevistador porque va a notar que vos sos una persona proactiva. La quinta pregunta es odiosa, sobre todo para los millennials que no pensamos tanto a futuro, sino que vivimos el hoy y el presente. ¿Cómo te ves de acá a 5 años? O lo peor, te preguntan cómo te ves de acá a 10 años y vos ni siquiera sabes lo que vas a hacer el día de mañana y esta persona ya te está planificando tanto a futuro. Obviamente que esta pregunta está enfocada a términos laborales y no personales que no le va a interesar. Pero uno jamás tiene que responder hablando de un puesto. Por ejemplo, me veo como gerente, me veo como jefe. No, eso no está bien visto. Uno tiene que hablar más que nada de actividades. Por ejemplo, me gustaría más participar de la toma de decisiones, tener una visión más
macro y no tanto en las actividades diarias de la empresa. Me veo liderando equipos de trabajo, dando charlas sobre mi propio conocimiento. Lo importante es que se note que tenés una cierta visión de cuál va a ser tu futuro, pero sin hablando de puestos específicos. La próxima es si te gusta trabajar en equipo. Obviamente que uno va a responder sí, porque siempre uno tiene que tener una actitud abierta y positiva y en una entrevista nunca puede decir que no. Más allá de la respuesta afirmativa, uno puede agregar que considera el trabajo en equipo como una manera de potenciar las habilidades, de aprender de las experiencias de otro, como que de esa forma se pueden debatir distintas opiniones y llegar a diferentes acuerdos. La idea de un compañero puede generar un aporte en mi propio trabajo y así se genera un ida y vuelta y todo esto hace que se trabaje con una mayor motivación. La próxima es ¿qué esperas de un jefe? Y acá lo mejor que uno puede decir es que esta persona sea un líder positivo, que uno lo vea como referencia, que sea una persona comunicadora y que genere tal confianza que uno sea capaz de ir a hablar en caso de un conflicto, de un problema con un compañero, de un miedo. Un buen jefe además debe darte un feedback de tu trabajo para que uno sepa cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades y puedas mejorarlo. ¿Cómo trabajás bajo presión? Esta pregunta en general se hace para aquellos puestos que generan una gran demanda, que tienen muchas actividades. Hay que correr con los tiempos porque hay fechas determinadas. Por ejemplo, en mi trabajo, que es de contadora, creo que el contador sueña con fechas porque todo el tiempo tiene entregas. Entonces, para responder, uno puede dar un ejemplo de una situación que trabajó bajo presión, que estuvo al límite y cómo lo resolvió. Ya sea teniendo una organización a través de un calendario, yendo desde el punto primero que necesitaba resolver hasta el máximo, nunca dejar las cosas a último momento. En el caso de que haya tenido una duda por desconocimiento, porque surgieron nuevas resoluciones o problemas, ¿cómo hiciste? Y bueno, acá podés mencionar que lo consultaste con un compañero, que trabajaste con otros sectores de la empresa que te brindaron ayuda, cómo pediste información a otros equipos de trabajo si fue que lo necesitaste y no lo hiciste de manera imperativa. Hoy en día cada vez más los puestos de trabajo son multitasking, uno termina haciendo actividades que ni se imaginaban, muchas veces no fue contratado para eso o tiene que reemplazar un compañero, entonces trabajar bajo presión hoy es esencial. Otra pregunta muy frecuente que hacen los entrevistadores es ¿por qué querés trabajar en esta empresa? Es necesario para responder esto más o menos tener idea de a qué se dedica la empresa, cuál es el tamaño, cuáles son sus divisiones y además que tengas conocimiento de cuál es el puesto para el que vos estás aplicando, porque a veces pasa que estás en diferentes procesos de selección a su vez con tu trabajo actual y cuando llegás a la entrevista no sabes a qué se dedica la empresa ni al puesto para el que te convocaron. También podés decir que esa empresa crees que te va a facilitar para hacer carrera, que vos crees que vas a tener un crecimiento ahí y también podés hablar, como yo te comentaba antes, del aporte que vos podés hacerle a la compañía. La mayoría de las empresas actualmente tienen el costado de responsabilidad social empresaria, entonces si vos tenés una parte quizás humanística o has hecho voluntariado, también podés conectarlo con esto, que a vos te gustan los mensajes que la empresa da o cómo ayuda. La número 10 es muy comprometedora. ¿Cuál es tu remuneración pretendida? Y acá uno se queda congelado porque no sabe qué decir, piensa en el sueldo actual, en el caso de que sea su primer trabajo, que no esté trabajando, quizás no conoces bien cuáles son los rangos que se manejan para ese puesto y para esa industria determinada. Lo recomendable es no dar una cifra específica porque la verdad que no queda muy bien visto, sino hablar más bien de rangos. Mi sueldo mensual sería de entre tanto y tanto. Muchas veces en la publicación de la oferta laboral ya se anticipan y ponen cuál es la oferta a nivel monetaria, pero otras no. Entonces yo te recomiendo que vayas preparado y que más o menos si tenés algún contacto en esa empresa que te tire, mirá, se está ganando, se están manejando estos números, o que busques en páginas que a veces hacen publicaciones para determinados puestos o determinada industria qué rangos están manejando. Y algo muy importante, siempre mostrate abierto a la negociación. Si te ofrecen algo, decís, bueno, en realidad soy un poco flexible, podríamos hablarlo. Y la número 11, yo quería hacer 10, pero estas se las dejo como yapa. Cuando termina la charla, el entrevistador les dice, ¿tenés alguna pregunta? Y ahí obviamente tenés que responder de manera afirmativa, mostrarte interesado por la empresa y por el puesto. Podés preguntar si la empresa da cursos, como por ejemplo de idiomas, si se hacen voluntariados, o podés pedir que te den más detalles del puesto, cuáles van a ser tus actividades, con qué otros equipos de trabajo te vas a relacionar, si organizan actividades fuera
de lo laboral, como puede ser un equipo de fútbol, si cuentan con beneficios, ya sean descuentos en el gimnasio, comedor en planta. Hemos llegado al final. Estas fueron las preguntas más frecuentes que se realizan en entrevistas laborales. Déjenme en los comentarios si alguna vez se han enfrentado con estas preguntas y cómo las resolvieron, si tuvieron una situación tensa, cuáles fueron sus respuestas. Espero que de verdad les sirva, que apliquen estos consejos, cuéntenme después cómo les va. Y recuerden que lo mejor que uno puede hacer es mostrarse tal cual es, no fingir una persona que no es, sentir seguridad, creérsela un poco porque uno se está vendiendo frente a esta persona que es desconocida, e ir tranquilo, porque no rendir bien en una entrevista de trabajo no es la muerte de nadie, no es el fracaso, y siempre va a haber la oportunidad. Uno, si lucha por lo que quiere, va a conseguir ese trabajo soñado. Y en el caso de que te rechacen, no lo tomes como algo personal, sino que no eres el indicado para ese puesto, para esa empresa, pero va a haber muchísimas posibilidades para vos. Si les gustó este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal para ver muchísimos otros más videos. Les mando un beso enorme y nos vemos muy pronto. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato lì